el podcast de Teo Cotidiana, episodio 8, diezmar o no diezmar. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Es una desgracia así gigantesca la ruta que tomó para varias denominaciones, para varias iglesias. América Latina está llena de iglesias. Hay iglesias grandes, iglesias chiquitas, iglesias de garaje. Y junto con ellas hay miles de pastores, algunos muy bien preparados, algunos que han sido muy juiciosos en acercarse al Evangelio con objetividad, desde la conciencia, desde un estudio integral, queriendo encontrar a Dios en la Escritura, queriendo encontrar qué es lo que Jesús quería enseñar en la Escritura. De lo que me refiero no tiene nada que ver con títulos universitarios. Creo que hay personas que nunca han ido a una universidad, que su trabajo de acercamiento es transparente, es bonito, buscan encontrarse con el amor del Evangelio cuando se acercan a las Escrituras. Y hay personas que tienen muchos títulos en la pared y que tienen una teología gigantemente distante de lo que realmente Jesús está queriendo en esencia enseñarnos en medio de sus propuestas de Dios, de la vida, de la buena noticia de Dios acercándose. Y lamentablemente en algún momento Dios para la iglesia se hizo sinónimo de plata. Ministerio para la iglesia se hizo sinónimo de plata. Y esto no tiene que ver con que los pastores y los líderes cristianos no deban tener comodidades. Esto tiene que ver con que los pastores y los líderes cristianos, en general, en muchos lugares en América Latina, han encontrado la materia prima para sus riquezas en las pobrezas espirituales y económicas de los feligreses. Y entonces están estos discursos así en los que Dios es una especie de transacción. Traiga 1,000, Dios te da 100,000. Traiga tanto, Dios te recompensa el doble. Dios es una especie de fondo donde invertimos algo de dinero y pues los retornos sobre ese dinero que invertimos en la promesa del discurso son mucho mayores. Y claro, en las ideas de muchas personas que no tienen un sustento digno, que no pueden acceder a un montón de comodidades que otras personas sí tienen y que tienen la esperanza de poder avanzar en la escala social, en la estratificación social, llevan lo poco o lo nada que tienen, esperando esos retornos del fondo económico divino en los que entregan 1,000 y reciben 100,000. En otras partes lo que han hecho es hacer de las promesas del Evangelio, los beneficios del Evangelio, la materia prima, el producto que se vende en las iglesias a través de los púlpitos. Entonces, Dios te va a sanar si pagas, si siembras, si consignas, si entregas. Dios te va a hacer un milagro si esculcas tus bolsillos y le pagas a Dios lo grande que Él puede hacer para tu vida, para tu cuerpo, para tu familia, y no es de otra manera, no es como que hay una sanación gratuita, sino que hay una sanación pagada. La salvación también se paga. La salvación tiene un precio económico en muchos de los discursos de nuestros púlpitos en América Latina. Entonces, Dios va a salvarte, pero vos tenés que poner toda tu confianza, porque esa es otra cosa interesante. Muchos de los discursos están embellecidos en la forma en que se exponen, pero detrás de ellos lo que hay es una demanda constante por dinero, porque las personas entreguen sus finanzas a la iglesia, entreguen sus ganancias a la iglesia, entreguen cada vez más y con sacrificio, ¿no? Porque tenemos que mostrarle a Dios cuán sacrificados somos, no podemos dar de lo que nos sobra, sino que tenemos que dar lo que tenemos a las iglesias, a los pastores,
al liderazgo, para que Dios nos sane, nos salve, nos aumente nuestras finanzas personales y familiares y empresariales. Y con el paso del tiempo vamos notando que hay unos poquitos beneficiarios de esa entrega total del corazón representada en dinero, representada en billetes. Aquí en la ciudad donde yo vivo había un pastor. Me acuerdo que era usual escucharlo decir mientras uno asistía a un evento donde él predicaba, donde él hablara: metan su mano al bolsillo, si sacan el de 20,000 pesos, es el del diablo; si sacan el de 50,000 pesos, es el de Dios. Para ponerlos en contexto, hay personas que si no tienen esos 50,000 pesos, tendrían mucha hambre durante el mes. Esos 50,000 pesos salda un montón de las necesidades y de las posibilidades que uno tiene durante el mes. No es esta cantidad exuberante, pero hay familias que al escuchar eso se ponen mal porque tengo que dar la ofrenda que es de Dios y tengo que esforzarme en dar mejor, esforzarme en dar lo mucho, así no lo tenga. Y en medio de todos esos discursos está también ahí conectado el discurso del diezmo, que se ha tornado en un discurso de amenaza. Si no diezmas, Dios te va a maldecir. Si no diezmas, te va a ir muy mal en las finanzas. Si no diezmas, todo lo bueno a lo que puedes visionar, por lo que puedes trabajar, Dios te lo va a quitar, porque esos diezmos son de Dios y se los estás robando. Lo interesante es que quienes se benefician de ese diezmo, por el cual Dios te va a maldecir si no lo entregas, son de nuevo un grupo muy chiquito, selecto de personas que son los reyes, los señores de estas burbujas, donde ellos son el poder máximo, el poder absoluto, la palabra de Dios andante. Fíjense que estoy siendo muy sarcástico. Pero también tengo otra realidad sobre la mano. Yo vengo de familias pastorales. Mi tío es pastor, mi mamá es pastora. Sí, hay mujeres pastoras. El esposo de mi tía es pastor y mi abuelo fue pastor durante un montón de años y ayudó en la fundación de diferentes iglesias en pueblos del país donde vivo. Y sé que hay iglesias que no se acercan al discurso del dinero desde la avaricia, desde el dame dinero yo me enriquezco, sino desde el servicio a la obra y desde, claro, la necesidad de subsistir ellos y sus familias. Yo he encontrado varios memes por ahí moviéndose en las redes donde se le invita al pastor a trabajar para poder tener un salario. Y en realidad, conociendo desde adentro qué es el pastorado y cómo se vive el pastorado, puedo decir que ser pastor ya es un trabajo gigante. Claro, hay muchos pastores que no lo asumen de esa manera, hay muchos pastores que no trabajan, que no laburan cuando se trata del pastorado, que no estudian, que no leen, que no se preparan, que no buscan hacer buenos sermones, que no acompañan a sus ovejas en sus necesidades, solamente están dispuestos a montarse al púlpito a decir lo que se les ocurra, porque hay un montón de malas interpretaciones de la escritura en nuestros púlpitos en América Latina, y muchas de esas interpretaciones están encaminadas a que la iglesia sostenga y bendiga al pastor, a que la iglesia lleve sus diezmos para no robarle a Dios, a que la iglesia compre su salvación, compre su sanidad, y las arcas de la iglesia se llenan y se llenan y se llenan a partir de la necesidad espiritual y de la necesidad económica de las personas. Las personas se empobrecen cada vez más y los pastores se enriquecen cada vez más. Pero está la otra cara de la moneda, de familias humildes, de pastores que entregan su vida a el trabajo comunitario, incluso se profesionalizan como psicólogos, como acompañantes de familia, como teólogos, ¿cierto? Y son personas que merecen un salario porque son personas que ejecutan una labor cotidiana
profesional y necesitan el sustento diario. También es cierto que las iglesias, los locales eclesiales, algunos pagan arriendo, los que no, pues necesitan pagar servicios, necesitan pagar el aseo, las iglesias tienen baños, los baños necesitan papel higiénico, las iglesias tienen un equipo musical y las iglesias que quieren avanzar necesitan tener equipos, tener instrumentos. Ojalá estuviera en la mente de todas las iglesias pagarle a quienes sirven con su arte, con su profesión, dentro de las dinámicas de la iglesia. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde puede salir ese dinero? Entonces yo me debato constantemente entre si hablar a favor o hablar en contra del diezmo. Porque las dinámicas que más se mediatizan, porque estas personas, mercaderes de la fe, que se usufructúan de la necesidad de los pobres, de la necesidad espiritual y material de las personas, son muy buenos en la mediatización de lo que hacen, salen en redes sociales y en miles de videos, tienen millones de seguidores, son personas que se han especializado en el signo pesos, el signo dólares, el signo cada moneda que ustedes conozcan. Y de nuevo, no estoy diciendo que los pastores y el liderazgo cristiano no deban tener dinero, no puedan monetizar lo que son, lo que hacen y lo que se han formado para ser lo que son. Lo que estoy diciendo es que ningún pastor y ningún líder debería tener como base de su economía la necesidad de salvación, de sanidad, de multiplicación de las economías que las personas tienen en América Latina. Lo que deberían ser y hacer es pensar cómo comunitariamente pueden generar economías crecientes para sus feligreses sin que el líder, el pastor, sea quien crezca económicamente con los diezmos y las ofrendas y la paga por los milagros, sino que como comunidades puedan crecer en la producción, en la venta de productos y servicios y que eso les pueda generar ingresos al pastor y a las familias de los pastores. Pero el punto es el diezmo. ¿Diezmar o no diezmar? Y para desarrollar un poquito la idea, yo quisiera que nos devolvamos primero a saber qué es el diezmo, cómo nace el diezmo, por qué ocurre el diezmo en los contextos de la escritura. El diezmo nace como una fuente de financiación para el templo, la estructura del templo, los servidores del templo, los sacerdotes del templo, las necesidades del templo. Y parte de las obligaciones del templo, por ejemplo, era cuidar a las viudas, a los huérfanos, pero en esencia, ese viudas y huérfanos se está refiriendo a toda la gama de personas que no tienen la capacidad o la posibilidad de trabajar para ganar el pan de cada día. Los sacerdotes no tienen otra función social, ellos no tienen tierra en la repartición de las tierras de Israel, los únicos que no reciben, la única tribu que no recibe tierras, entre comillas, después eso se va alterando, pero en esencia los levitas, quienes sirven en el templo, no reciben tierras para cuidar, entonces son sostenidos con el diezmo de las demás tribus. Y las demás tribus diezmaban el fruto de la tierra o una parte de los animales. No era dinero, no era moneda, era un diezmo agrícola, un diezmo agropecuario en el que se daba sustento, alimentación a las familias de los sacerdotes, a las familias de los levitas y además el templo cuidaba a los más necesitados. Todos sabemos que Israel fue llevada cautiva a Babilonia. El templo, las ciudades de Israel quedaron abandonadas. Unas cuantas familias quedaron ocupando el territorio, pero la gran mayoría de personas, incluyendo a las familias de los reyes de Israel, se fueron en cautiverio a Babilonia. El sistema de financiación se hace más necesario cuando Israel regresa a casa, el templo está abandonado, las murallas están caídas
y necesitan reconstruir la nación. Y como parte importante de la reconstrucción de la nación está la reconstrucción del templo, la reconstrucción de las estructuras del templo, la reconstrucción de las familias servidoras del templo. Entonces, uno va a encontrar en los textos posexílicos una insistencia muy fuerte para que las personas puedan dar de lo que tienen y de lo que no tienen, para que la nación sea reconstruida, para que el templo sea reconstruido y bajo la base de la fe en el Dios de los judíos, Dios regrese a ellos, los sustente, los encamine, los levante otra vez como nación. Lo cierto es que cuando nos acercamos a los profetas, vamos a encontrar una fricción muy fuerte en contra del templo, sus estructuras, sus sacerdotes y sus servidores, porque los sacerdotes en algún momento se convirtieron en un eslabón más de los intereses geopolíticos de algunos reyes, de algunos imperios, y en vez de el diezmo sustentar un símbolo a favor del pueblo y de sus necesidades, un símbolo que hacía que las personas se sintieran cercanas a Dios, ese diezmo empezó a financiar unas personas que descuidaron al pueblo, que se metieron en el juego de poder, se les iluminaron los ojos cuando les ofrecieron posesiones, dinero, a cambio de ellos ser ese eslabón entre los imperios de turno, los monarcas de turno y un discurso de cohesión social hacia las personas del pueblo. Y encontramos a los profetas constantemente denunciando lo que los sacerdotes habían hecho al descuidar las necesidades del pueblo, denunciando lo que los sacerdotes habían hecho al aliarse con intereses políticos, geopolíticos, denunciando con constancia lo que el templo y todo lo que el templo representaba y debía representar se había convertido, amenazando al templo y sus estructuras con la venida de Dios para reacomodar todo como debería ser e insistiendo en una distancia entre ellos y lo que Dios quiere y lo que Dios es. El diezmo se convirtió en un sustento para un templo que ya no cumplía su propósito. Y en el Nuevo Testamento casi no hay menciones alrededor del diezmo. Y cuando se mencionan son elementos secundarios. Entonces, hablando de la justicia y de la misericordia, Jesús le dice a los fariseos era necesario que hicieran esto sin dejar de hacer lo otro. Y usualmente algunas personas cogen ese texto y lo tergiversan. Es necesario ser misericordioso sin dejar de diezmar, pero era todo lo contrario lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos. Sin dejar a un lado la justicia y la misericordia. En ese texto el énfasis es la justicia y la misericordia, no el diezmo. También se habla del diezmo cuando Jesús quiere resaltar, señalar lo que hace una mujer, cuando todos los demás están diezmando lo mucho que tienen y llevando al alfolí sus montones. Esta mujer entrega lo poquito que tiene, lo nada que tiene, y Jesús resalta esa acción de la mujer. Ahí el foco no es diezmar, ahí el foco es la entrega total de la mujer hacia Dios. Lo que sí encontramos en el Nuevo Testamento es que hay varias comunidades que entregan todo, están buscando entregar todo, venderlo todo y volver a repartirlo de acuerdo a las necesidades de las personas. Lucas visibiliza estas acciones de algunas comunidades, las idealiza, las muestra como algo importante en medio de lo que está ocurriendo entre las comunidades cristianas. Si recordamos un poquito, al morir Jesús, el velo del templo se rasga en dos, simbolizando que ya no hay lugar santísimo, simbolizando que Dios no está enmarcado en un lugar, en un templo, sino que Dios está en todos los lugares.
todos los lugares son el lugar santísimo. En la muerte de Jesús y en su obra de la buena noticia, el templo ya no tiene lugar, el templo ya no tiene funcionalidad. La funcionalidad del templo ya no está enmarcada en un lugar ritual, sino que el templo de Dios es nuestro cuerpo individual como seres humanos y nuestro cuerpo comunitario cuando nos juntamos con el otro para vivir el amor del Evangelio. Entonces, en el Nuevo Testamento ya no hay un discurso en torno de sostener las estructuras del templo, los sacerdotes del templo, los servidores del templo, sino que el discurso económico gira en torno de cuidar las necesidades los unos de los otros. El verdadero templo es el cuerpo individual, comunitario, y necesitamos sostener, cuidar las necesidades del templo de Dios que reside en la persona y en las comunidades. Y en torno a eso es que empieza a alinearse los intentos por tener una economía que cuide de las personas, que cuide de las comunidades. Si el énfasis del Antiguo Testamento con el diezmo era cuidar del templo y el templo cuidaría de los más necesitados, en el Nuevo Testamento el énfasis en torno a lo económico es cuidar de las personas, cuidar de las necesidades comunitarias, cuidar de que cada uno y cada una pueda contar con sus necesidades básicas, con alimentación, con vestido, con techo. Dicho esto, creo que es importante generar acuerdos comunitarios para la solvencia económica de la iglesia local. Es decir, el diezmo no como un discurso de maldición, el diezmo no como un discurso de si no lo das te vas a morir, si no lo das te va a ir mal en la vida, si no lo das la economía de tu familia va a estar mal, no vas a alcanzar tus sueños y no vas a alcanzar a lograr tus metas, sino como un acuerdo entre varias personas conscientes de que el pastor trabaja al ejercer su pastorado, la familia pastoral necesita solventar sus necesidades, el local necesita pagar los servicios públicos, el arriendo, pero también la iglesia necesita lugares donde sus necesidades momentáneas, donde sus necesidades temporales puedan ser apoyadas y acompañadas. Yo, en lo personal, en diferentes momentos, con mi familia, tanto con mi mamá cuando vivía en la casa de mi vieja, como con mi esposa en momentos muy difíciles, comimos por los mercados que nos dio la iglesia. La iglesia debe pensar su economía detrás de la idea de acompañar a las personas en sus necesidades cotidianas. En ese aspecto, quiero decir, diezmo sí, como acuerdo comunitario de personas conscientes de que hay necesidades por solventar socialmente, comunitariamente, familiarmente en las necesidades básicas de las personas. Diezmo no como un discurso de maldición, de amenaza, un discurso de muerte en el que si no lo das vas a estar mal. Ofrenda no cuando hay un discurso de venta de Dios como si fuese un producto o servicio. Se vende la salvación, se vende el milagro, se vende la sanación, la sanidad, se vende el bienestar de la familia. Entonces las personas entregan su dinero esperando el favor divino. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. Ofrenda sí, cuando como comunidad tenemos un plan, una visión económica que busque en el crecimiento acompañar las necesidades básicas de las personas en su día a día. En este tema soy muy directo. Si perteneces a una iglesia donde te venden la salvación de Dios, donde te venden el favor divino, donde tienes que sacar de tu bolsillo para poder esperar el milagro de Dios, donde tienes que sacar de tu bolsillo para esperar el bienestar de tu familia, donde sacas de tu bolsillo y te prometen que tu esposo o tu esposa va a volver, que ya no van a tener conflictos dentro de la familia, que tu hijo, tu hija, tu papá que está en el hospital va a ser sanado con ese dinero, no es un lugar para estar.
No es un mensaje de acuerdo al amor y el bienestar que Jesús nos quiere dar. Estás en un lugar donde el pastor y los líderes entregan su vida por la comunidad, entregan su profesión por la comunidad. Estás en un lugar donde buscan crecimiento y acompañamiento en las necesidades de las personas y de la comunidad. Haz parte del sostenimiento de ese lugar. Haz parte del plan de crecimiento económico. No solamente con el dinero. Si no tenemos dinero, podemos ofrendar nuestra profesión, podemos diezmar lo que hacemos para que las comunidades que integralmente están buscando bienestar puedan crecer en lo que hacen y son y puedan cobijar a otros en las necesidades cotidianas. No encuentran un lugar integral, no conocen un lugar donde el amor pastoral cobija a las personas y busca solventar sus necesidades, busca proyectos sociales donde crees que sí lo están haciendo, proyectos sociales en favor de la temática que más te guste. Seguramente lo que tenemos desde el privilegio lo podemos compartir con otros para que otros puedan crecer y puedan saldar necesidades básicas en sus vidas. Beneficiarse de proyectos, de ideas, de una labor que muchos y muchas están emprendiendo en diferentes territorios. No tienes dinero, no puedes dar, no hay problema. Dios no te va a maldecir. Tu bienestar, tu salvación, tus milagros, la sanidad de Dios para tu vida, para tu alma, para tu cuerpo, no depende de la cantidad de dinero que puedas o no puedas sacar del bolsillo. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.